En la actualidad, ¿cómo estás con ese problema? Si bien totalmente el problema ha desaparecido, pero actualmente hay tentaciones. Bienvenidos al confesionario, que sí, es un podcast católico más. Y el día de hoy tengo aquí en el set a un invitado muy especial que, fíjense bien, cuando nosotros vamos a hacer misión, retiros y encuentros con jóvenes, con adultos, matrimonios, pues te vas encontrando a muchas personas, pero también a muchas historias que realmente pues son merecedoras de ser contadas, ¿no? Y yo tuve la oportunidad ya hace más o menos 2 años de poder conocer a este chico que realmente desde la primera vez que lo escuché hablar, de que lo escuché contar su experiencia de Dios, pues la verdad es que me impresionó y bueno, pues él ha aceptado contar su historia aquí en el confesionario. Y bueno, pues tenemos aquí a Francisco Javier. Bienvenido al confesionario. Pues muchas gracias, mi estimado amigo. Yo me siento muy feliz, muy contento de poder acompañarlos en este momento, en este espacio más que nada brindado. Espero pues estar compartiendo parte de lo que ustedes y su público pues merezcan propiamente. Fíjate, cuando hacíamos, anotábamos esta entrevista en la agenda del confesionario, de repente me decía la persona, Betty, a la que le mandamos un saludo, me decía, bueno, aquí, ¿cómo se llama el invitado? Y yo, Francisco Javier Solís. Dice, como el cantante, y yo, Ajá. sí es cierto, como el cantante. Tienes nombre de artista, ¿por qué te pusieron así? Fíjate que es una historia muy curiosa. Realmente, como en la parte de mi familia, siempre ha guiado un trayecto musical, desde mi bisabuelo hasta mis todavía antepasados, mis tatarabuelos, se enfocaron mucho en la música, en esta cuestión. Entonces, llega un momento en que pues nace, todavía vivía entonces mi bisabuelo, nace el nieto y bueno, mi abuelita y en torno a mis papás, pues deciden ponerme primero, un nombre referente a la iglesia, ¿no? San Francisco San Javier, Francisco. patrono de los Ok, misioneros, ok. ¿no? Ujú. Y después, aparte por el apellido, Solís, por parte de mi papá, pues se complementa, ¿no? Y Sí, ya es sí, como sí. así. Y igual yo sigo la trayectoria de la música y todo eso. Ok. Ha sido muy curioso. Y ya tus hijos, Marco Antonio Solís, algo Yo así, creo, ¿no? ¿no? Marco Antonio. Bueno, es una sugerencia, no digo Sí, tampoco. claro, claro. Muy bien, muy bien. Nos conocimos hace que 2 años más o menos, ¿no? Ahí en la querida parroquia de San Juan de Patlán. Sí, justamente, 2 añitos aproximadamente, no tendría mucho, que Sí, te conozco ahí en la pastoral, a la cual mando un gran saludo a Juac. a los Sí. cuacs, les digo yo. Muy bien, ahí con el querido padre Cristóbal, que Ah, también sí. le mandamos un saludo Un seguido al saludo. confesionario, ¿eh? Claro, claro. Pues amigos, el día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el buen Javis, que es como yo le digo. No se olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo, mandarnos sus preguntas, sus inquietudes, algunos temas de los que quieran que hablemos. eh, También seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal, porque hemos visto que muchas personas que nos ven, pues no están suscritas. Entonces, solamente denle ahí en suscribirse y denle clic a la campanita para que les aparezcan nuestros avisos de que ya subimos un video, un reel o algún fragmento de los capítulos. Y así estén ustedes enterados de lo que pasa aquí en el confesionario. Y sí, sigo diciéndolo. Qué ganas tengo de decir eso. Oye, Francisco, hay una parte muy importante en la vida de todo cristiano que es su historia con Dios. Es decir, desde el momento en el que a lo mejor está como ese encuentro cercano a Él, que a lo mejor en ocasiones pues es como un encuentro muy bello, como en un retiro, como en una hora santa, etcétera. Pero a veces hay encuentros que están marcados por una parte bastante oscura, ¿no? Una parte que a lo mejor pues no siempre es fácil de poder asimilar. Y ese es tu caso. ¿Cómo empieza tu historia con Dios? Mira, mi buen amigo Ángel, mira, pasa que mi historia comienza un poco complicada en el entorno familiar. Yo aproximadamente en que tengo memoria, entre los 5 a 6 años, tengo una experiencia. Tú lo dices muy bien, ¿no? En el caso de que a veces, bueno, en la iglesia encontramos en este trayecto de vida experiencias, ¿no? Y en parte tanto oscuras. Y pues lo que yo les vengo a contar en torno a mi vida personal ha sido un camino
muy, muy pesado, incluso en su momento, pero también lleno de muchas bendiciones. Aproximadamente yo entre los 5 o 6 años de edad, en ese entonces mi familia no estábamos todavía en un momento muy estable. Supongamos, había problemas familiares, ¿no? Incluso de lo que se puede ver hoy en día bastante, ¿no? Incluso el tema del alcohol ahí en mi familia, la desunión. En ese entonces, a los 6 años, yo, pues hasta ese momento era hijo único, ¿no? Entonces me toca vivir mucha parte de esa experiencia con mi familia. La parte como oscura, pero te digo, o sea, yo le he ido buscando a eso, o he ido encontrando más bien, gracias al Señor, más que cosas malas, una bendición. Porque te lo digo, cuando tengo 6 años aproximadamente, me toca vivir una experiencia que marca mi niñez. En ese entonces, mi niñez, con todos los dones que Dios nos da a través de a un niño, ¿no? A través, incluso, yo no lo sé, de los sacramentos, ¿no? El bautismo, eh, esa paz, esa inocencia. En ese momento, mi inocencia como niño, pues pasa a quebrantarse. ¿Por qué sucede esto, mi ángel? Tengo una experiencia en un caso de abuso sexual, ¿no? Si bien no fue una violación, pero sí fue una experiencia que me marcó profundamente, psicológicamente. Hasta ese momento, mi niñez pasa a ser muy diferente a lo que uno, como ahora como joven, quisiera entender, pensar, ¿no? Cómo debería de ser. Entonces, en un descuido a lo mejor yo creo de papá, de mamá e incluso pues mis abuelos, sucede esta situación. Si bien yo siempre lo he dicho, uno como papá no sabe, no nace sabiendo ser papá, se aprende en el camino. Igual en torno a todo el contexto familiar, también como hijos, ¿no? Sin en cambio, en algún descuido yo creo, pues mi mamá trabajaba, era casi tiempo completo, recuerdo que a mi papá también. Entonces en el vicio del alcoholismo también, que mi papá pues le tocó vivir. Tu papá era alcohólico. Sí, claro, tenía un problema ya algo severo, a lo cual pues yo me refugio en ese momento, quien para mí es la persona que hasta la actualidad o sea, me ha cuidado y la sigo amando con todo mi corazón, que es mi abuelita. Okay. Entonces, también influye mucho que en ese momento, pues también no estábamos acercados a la fe, ¿no? Es mucho menos asistíamos, no conocíamos en torno a eso, pero sí había un poco de influencia en torno a que mis papás, pues en su momento pertenecieron, o en ese momento recurrían a la iglesia, a una iglesia evangelista, ¿no? Es pentecostal. Ellos acudían mucho a esta congregación, ¿no? Em, Sin en cambio, pues los problemas ahí seguían, ¿no? Y yo por una parte lo entiendo. Los problemas son cosas de la vida, son pruebas a lo mejor que Dios te pone para superar. Sin en cambio, pues se intensifican los problemas y dentro de ese entorno familiar en el que vivo, pues vienen muchas cosas. Y es donde... Hablamos en un punto en el que estás en los 6 años más o menos, ya pasas como esta experiencia, ¿no? Digo, eh, pues bastante negativa para ti, para tu vida. Y aparte, pues está como todo esto del entorno familiar, ¿no? Que tampoco te Sí. ayuda. ¿Cuál es el pensamiento de ese Javis pequeño? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Ya había alguna concepción de Dios, como de no me quiere, o no existe, o no está ahí, o es malo? ¿Cuál era el pensamiento? Mira, Ángel, es curioso porque acabé una historia, o sea, en torno a mi familia, muy, muy bella para mí, incluso para algunas personas que nos han conocido, porque yo, así bien hasta ese momento, en torno a lo que pasaba, yo no tenía realmente conocimiento de. Es a través de mi abuelita quien yo empiezo a acercarme a la iglesia católica. Ujú. O sea, empiezo a ir en ese, yo vivo, soy Izúcar de Matamoros, y hay
en el convento, parroquia de Santo Domingo de Guzmán. En ese momento estaba colegio bíblico. Si bien algunos cursos que daban, me parece que eran los días miércoles. En ese momento mi abuelita la invitan. Entonces yo me crio prácticamente con mi abuelita. Y mi abuelita me jala y me lleva, ¿no? Entonces, para mí se vuelve como un refugio salirme de ese entorno en el que me encuentro, familiar. Y se vuelve un refugio ir con mi abuelita a la iglesia. En ese momento, yo empiezo, a partir de los 7 años, más o menos, empiezo a reencontrarme con esta parte de la fe, ¿no? Porque si bien, como te digo, mis papás asistían a la iglesia pentecostal, no se vivía, o hasta ese momento a lo mejor yo no lo canalizaba muy bien en el lado espiritual. Pero si bien yo te puedo asegurar que cuando yo empiezo a ir con mi abuelita aquí a la parroquia de Santo Domingo, empiezo a tomar los cursos en colegio bíblico, y empiezo a conocer de la Biblia. Y ahí es donde mi niñez da un giro drástico. Porque si bien tengo un problema psicológico en ese momento, con lo que me había pasado y con la experiencia, el estar en la iglesia me llena de paz, me llena de tranquilidad. Y como niño se refugia, y yo creo que Dios, principalmente a los niños, les brinda esa tranquilidad, esa paz, esa inocencia, volver a recuperar esa parte. Sí, eso que en su momento te habían Sí, quitado, claro. ahora en este camino del colegio bíblico y de reencontrarte con Dios, pues vuelve como a surgir, no digo no como en su momento debería haber sido, Sí, pero sí, sí. sí es como que Dios te apapacha, ¿no? Te abraza en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y es bonito, Ángel, porque a raíz de esto me empiezo a formar en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo en lo espiritual. Sin en cambio, el problema persiste ahí y sigue ahí. Y esto me lleva a que en un momento, ya más años adelante, aproximadamente a los 12 años, yo ya tengo un problema severo a consecuencia de esa experiencia. O sea, lo vas arrastrando Sí, hasta que claro. llega este momento. 12 años estamos como en la línea del tiempo, ¿no? Más o menos en la época de la secundaria, Ujú. en que muchos pues empiezan a descubrir, ¿no? Justamente como esta parte de la sexualidad. Y entonces, ¿qué sucede? Mira, Ángel, aproximadamente de los 7 hasta los 11 años, mi vida se llena de experiencias muy bonitas en torno a la iglesia. Para mí se me olvida, de alguna manera, ese problema desaparece. No tengo bien hasta ahorita, hasta la actualidad, un recuerdo de que por lo menos de entre los 7 hasta los 11 años que me haya atormentado o me haya causado ningún problema. Es cuando yo llego a la secundaria, que es en una etapa donde los jóvenes, como bien tú lo dices, experimentan muchas cosas. Y lo sabemos muy bien, o seamos realistas en este mundo tan secularizado, tan hipersexualista hoy en día. Entonces, si tú llegas a la secundaria y yo voy arrastrando esto, que para mí en ese momento ya lo olvidé eso. Es como un recuerdo bloqueado. Ujú. Entonces, llego y empiezo, como todo jovencito a conocer. Empiezo a socializar con varios amigos, lo que nosotros pues queremos, ¿no? Aparentamos, ¿no? Que son amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese momento, pues entre todo este entorno social, pues los jóvenes empiezan, ¿no? Pues que mira esto, empiezan a sacar el teléfono, empiezan a sacar, a esconderse, de pronto empiezan a platicar, o sea, se vuelve un cúmulo de muchas cosas y cosas que hoy en día pues me causan pues mucha tristeza, porque no se vive, no nada más lo vivo yo, hoy se vive actualmente en todos los jóvenes. Entonces, en ese momento yo descubro que existe la pornografía y que la pornografía te da un placer, te regala un placer meramente físico y carnal. En ese momento, el recuerdo bloqueado se destapa. En ese momento vuelve a mí eso. Y en torno a la mente de un joven empieza a pervertirse. Entonces empiezo a adentrarme en la pornografía.
¿Qué pasa aquí? Durante los 3 años que estoy en la secundaria, para mí se vuelve un problema sumamente grave, porque ya no hablo de ver pornografía y a lo mejor en un entorno a lo mejor biológico natural, pues pasa desapercibido, ¿no? En un momento de la vida. No, se vuelve ya una adicción y ya no lo puedo controlar. En ese momento me doy cuenta de que estoy muy mal. Eh, Desgraciadamente, mis padres no llegan pues a darse cuenta totalmente de todo eso, ¿no? Llega un momento en que sí, yo agradezco mucho a Dios que ellos pues pudieron, ahora sí que como dicen los chamacos me cacharon, ¿no? Ujú. Y cuando lo hacen, intentan platicar conmigo, intentan hablar conmigo, pero o sea, me abro en 2 ocasiones a contarles la situación y nos damos cuenta que eso ya es un problema que necesita ayuda. Es curioso también, Ángel, porque en ese momento mi familia había dado también otro giro. Porque, si bien, como te lo digo, al pertenecer a una iglesia pentecostal protestante, tienen otra ideología, ¿no? Ujú. Claro, como toda su doctrina. En ese momento, a lo mejor ellos hacen la transición de cambiarse al catolicismo, al cristianismo propiamente. Y ellos también, pues mi papá logra trabajar en su problema del alcoholismo. Mi mamá y mi papá acuden en ese momento con las hermanas religiosas que allá están todavía actualmente en Izúcar, dominicas, en las cuales pues ellas les brindan una ayuda en la familia. Y es muy bien, muy buena esa parte, porque mis papás logran reencontrarse y unificar la familia. Nacen mis primeros hermanos. Ok. Pero de alguna manera se reunifica de un lado, pero no nos damos cuenta o no se dan cuenta de que yo estoy llevando una lucha en ese momento y estoy escondiendo y la estoy llevando y arrastrando. Entonces es en ese momento en que, como bien te lo digo, entro en un problema muy grave que incluso llega a afectarme ya físicamente, a tener una ansiedad. ¿Qué es lo que sucede, Ángel? Que cuando una persona se vuelve adicta, si bien, a la pornografía, el cuerpo, y lo he escuchado incluso con algunos sacerdotes, ¿no? En algunas pláticas que hemos tenido, el cuerpo te pide más y más y más. Entonces, en ese momento, cada día quiero más, más, más. Entonces tú llegas a llenar todos tus días de pornografía, prácticamente todo el día completo, Ujú. y no puedes parar, y a veces ni quieres, a veces solamente ya es un impulso. Hasta ese momento me doy cuenta que es un problema grave, pero también que no puedo. ¿Qué sucede con todo este camino que desde los 7 a los 11 habías llevado pues de colegio bíblico, de formación dentro de la iglesia, a lo mejor también pues de la misma compañía de tu abuelita? Porque al final de cuentas pues como que en cierto modo conoces, ¿no? Que estas acciones pues son negativas para ti, ¿no? Y ya en aspectos de fe que es como un pecado. ¿Cómo manejas o cómo evades? Porque supongo que lo ibas Sí, claro. evadiendo. ¿Cómo evades conozco lo que la fe dice sobre la pornografía, sobre la autosatisfacción, etcétera, pero también tengo por otro lado este problema? Es difícil, es difícil porque en ese momento mi formación dentro de la iglesia viene acompañado de muchas bendiciones. Gracias a Dios, incluso en esa etapa yo soy monaguillo, aproximadamente en los 10 a los 11 años. Me Ok. toca ser monaguillo. O sea, ¿participabas en la Sí, iglesia? claro, claro. Ajá. En ese momento llegaban los misioneros servidores de la palabra a mi comunidad y con ellos yo empiezo a acudir. Entonces mi abuelita empieza a ir a la iglesia, mis papás también, entonces por lo tanto, por lo ende yo empiezo a buscar también mi propio carisma, mi propio movimiento, a lo que a mí me llama la atención en ese momento, y conozco más de la iglesia, me acerco a los servicios de la iglesia propiamente, pero sí lucho internamente con eso. ¿Qué es lo que sucede? Que entro a lo mejor en una etapa de depresión
que me lleva desde ese momento, en torno de los 10 a los 11 años, en ese año, porque estoy en la iglesia y conozco que esto no está bien y me causa un daño, pero no, no puedo salir de ahí y lucho con ello. Entonces yo llego a mi casa y la ansiedad ahí está, la ansiedad ahí está. Llego a mi casa y mi mente, si bien hasta en ese momento no caía totalmente en la pornografía, pero sí mi mente ya empezaba a, a divagar entre lo que es la sexualidad, o lo que yo creía en ese momento que era la sexualidad. Sí, sí, sí. Entonces se vuelve una lucha interna totalmente. No la convierto, si bien en algo espiritual hasta ese momento, porque si bien sí acudí a la iglesia y me trataba de formarme en torno a lo doctrinal, a veces se me olvidaba cierta parte, la formación espiritual, totalmente. Sí, era como que en el, por así decirlo, en el Ujú, día o en la iglesia había un Javi y ya en ujú, la casa, ¿no? Ya en la soledad, etcétera, pues ya estaba otro, ¿no? exactamente. Y sí, en ese momento me sucede algo muy curioso, Ángel, que quiero recalcar, que durante esa etapa, actualmente analizándolo, tengo ataques en la noche espirituales, que hasta ese momento yo no entendía. En pláticas que he tenido con mis padres y en lo que yo recuerdo, entraba en una especie de trance durante las noches y yo no podía salir. Incluso caminaba y estaba yo durmiendo, pero estaba en una pesadilla y siempre era la misma pesadilla de siempre. En esa pesadilla, yo les cuento que de momento siempre aparecía con mi familia, estábamos comiendo y de pronto alguien o una deidad nos aventaban piedras y así encima de nosotros. Siempre era como atacando a mi familia, atacando a mi familia. Ujú. Después soñaba, eh, en ese mismo trance, pasaba otro corto donde yo veía cómo me estaban matando a Jesús y cómo yo me quemaba en un lugar, en un abismo. Y siempre era el mismo sueño de siempre, 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 la misma pesadilla, la misma pesadilla. Hasta ese momento yo quiero, no lo entiendo totalmente, no lo entiendo. Y si bien nunca lo platiqué en ese momento, pero sí vivo esta experiencia que ahora actualmente pues me doy cuenta de qué es lo que estaba pasando. Ujú. ¿No? O sea, el enemigo lo que trata de hacer es siempre destruir a la familia, destruir a la familia. Y al ver que, por una parte, cuando yo empiezo a acercarme a la iglesia con mi abuelita y mis papás nos empiezan a seguir, el enemigo no le gusta eso, no le gusta que la familia se unifique. Para él está mejor así, porque hace el mayor daño posible. Entonces, en ese momento, mi papá empieza a luchar con todo, con su adicción. Y hoy te puedo decir que trabajó muy pesado, muy duro, igual mi mamá con todo, pero gracias a Dios hoy estamos unidos. Y todo lo que está en el pasado, le hemos dejado el perdón y la misericordia de nuestro Señor. Sí, escuchaba la otra vez a un sacerdote que decía, ¿no? Lo que hicimos bien, pues al reino de los cielos, ¿no? Y lo que hicimos mal, pues es porque somos humanos. Y creo que empalma Sí, muy sí, bien sí. con esto que ahora nos cuentas. Oye, Javi, entonces, a ver, ya estamos en un punto en el que ya empiezas a, descubres la pornografía, redescubres pues esto que tenías bloqueado naturalmente, este hecho tan, pues sí, tan malo para ti, para tu integridad física y moral y espiritual. Y después de eso, después de la secundaria, entonces, porque también los mismos compañeros influyen, ¿no? O sea, Sí, influyen sí, sí. en todo esto, en ya viste, ya hiciste, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa posteriormente a esto que tú vives en la secundaria? Mira, en ese momento también se vuelve un momento muy triste, porque si bien mi familia ya se había acercado a la iglesia, y yo también, en cierta parte, viene pues el sismo del 2017. ¿Y tú eres del sur? Exactamente. Es en 2019 también, pero, o sea, en el 2017, eh, pues sucede que pues todo se junta, incluso la pandemia próximamente también, años después, entonces influye mucho que en ese momento donde yo servía en la iglesia, pues se cae totalmente.
Entonces el grupo donde yo estaba, mi única liga con la que yo estaba anclada a la iglesia en el servicio, pues se quiebra. Sí. Entonces, Para quienes, perdón, Javi, que te interrumpa, para quienes a lo mejor no recuerden, en el 2017, un 19 de septiembre, sucede un sismo, bueno, un terremoto, ¿verdad?, que afecta las entidades de Puebla y de la Ciudad de México, parte de Guerrero también. Y pues la zona sur del estado, por así decirlo, la Mixteca poblana, es la que recibe el primer impacto, ¿no? Entonces, de este sismo tan grande. Entonces, cuando sucede esto, pues muchos templos, incluso a la actualidad, sí, ¿no? Hay templos que aún siguen abajo, aún siguen en reparaciones, otros que están esperando, pues que los reparen, etcétera. Entonces, lo que tú dices, Javier, pues es que pues te tocó no vivir sí, que uno que a lo mejor tu parroquia o el templo donde tú ibas, pues de repente pues se vino abajo junto con todos los que también resultaron afectados ahí. sí, claro. Y es por eso que, pues te digo, hubo muchos cambios también, el cambio de párroco incluso, se viene la pandemia. Entonces es en ese momento que totalmente me desprendo de la iglesia y ya no quiero saber nada de ello. Me separo totalmente de la iglesia. Y esto digo es en un lapso de la secundaria hasta el bachiller, que me separo totalmente de la iglesia y no quiero volver a saber nada de eso. ¿Por qué? Porque se me hace aburrido, porque estoy bien así. ¿Por qué? Porque pues, la pornografía no es tan malo. Eso piensa uno en ese momento. Es autodescubrimiento, ¿no? Sí, empiezas a engañarte con esta secularización que hoy existe, ¿no? Eh, que pues lo puedo controlar cuando yo quiera, cosa que no es verdad. Eh, Influye mucho este factor externo del sismo, la pandemia, el cambio de administración ahí en la sede donde yo me encuentro en ese entonces sirviendo, que también incluso mis papás también pues, obviamente resultan afectados. Entonces hay una separación un poco entre mi familia y la iglesia, ¿no? Sin en cambio, mis papás todavía seguían por ahí, pues buscándole, anclándose, ¿no? Pero yo totalmente me retiro. Tú dijiste adiós. Sí, y empiezo a vivir lo que dice uno, pues la juventud. Digo, pues esto, aquí me siento bien, aquí estoy bien, me siento a gusto, estoy siendo feliz, no es malo. Entonces en ese momento, para mí es el momento más triste, Ángel, porque me olvido de Dios y este problema trae consecuencias. Y aquí es algo muy importante que hay que conocer, que no hay que ser, yo siempre le digo a los jóvenes actualmente que me dedico a hablar en estos temas, tanto cualquier tema de adicción trae consecuencias, tanto en el alcoholismo, pues hoy en día sabemos que el alcoholismo, un problema cuando tú llegas a una edad mayor y a lo mejor decidiste en una familia, te va a traer consecuencias. Ujú. Vas a terminar dañando esa relación que hay entre tus hijos, tu esposa. En tanto la drogadicción también. ¿Cuál es una consecuencia incluso de la drogadicción? Pues en algún momento la sustancia va a llegar a perjudicarte biológicamente. Entonces tu cuerpo ya no va a poder resistirlo. Pero la pornografía, algunos piensan que por ser algo que si bien no causa un daño severo en el momento físico, Ujú. pues muchos piensan que lo podemos llevar tranquilo y que no pasa nada, que eso no es imposible que exista, que la pornografía es un vicio, no una adicción. Pensamos que es algo natural. Entonces, descubro yo que no es tan diferente a las demás adicciones, que incluso me atrevería yo a decir que es peor. ¿Por qué? Porque te lo digo, Ángel, porque empiezo yo a tener una vida, eh, si bien un poco atareada con esto, se empieza a conocer las muchachitas, todo esto, ¿no? Agradezco a Dios que pues en ese momento yo pues no caigo en andar en esta hipersexualización, pero sí estoy a punto de andar, Hablamos en un punto en el que estás entre los que 10 y 15, 16 años, 17. sí,
Justamente esa edad es la que te menciono. Y que es una edad en donde el joven o la persona pues empieza ya como a sentar algunas bases de su propia Sí, madurez, claro. llámese física, llámese psicológica, espiritual en nuestro caso también, porque muchos jóvenes pueden decir que en estas épocas pues es donde cimentan un poquito más su fe, ¿no? Y fíjate, es interesante lo que dices sobre esta adicción a la pornografía y a esta parte sexual, porque a lo mejor el alcohólico pues se puede ver el daño en, no sé, a lo mejor en sus riñones o en el Ujú. hígado mismo, ¿no? El drogadicto pues en la parte mental, ¿no? Que ya a lo mejor ya no carbura bien sus acciones, etcétera, ¿no? Pero el que fuma pues en los pulmones, etcétera. Pero la pornografía es una adicción silenciosa. O sea, Exactamente. porque no se ve, o sea, no, vaya, tú puedes ir por la calle y decir, esta persona es alcohólica porque pues inmediatamente te llega el olor a tequila, lo que sea, ¿no? O esta persona es drogadicta porque lo ves que no está en sus cinco sentidos. Pero una persona que es adicta a la pornografía, no lo puedes detectar tan sencillo. No, no. Y ese es el problema, ¿sabes por qué, Ángel? Porque causa las consecuencias, incluso me atrevería a decir, son más graves, porque pasan a ocasionar problemas a terceros, ¿sale? Te puedo decir con estadísticas, el 97% de los casos hoy que existen de pedofilia en torno a la trata, pues son problemas que tienen problemas con la pornografía, que no lo aceptan. No, y no es reconocida totalmente. Hoy la sexualidad pareciera que se toma a la ligera y se olvida de que es un don tan especial. Es un don del amor, un don que Dios le otorga a las personas en el matrimonio para procrear vida, que es lo más hermoso. Hoy se olvida todo de eso y hoy se piensa sumamente en el placer carnal y la satisfacción. Entonces en ese momento muchas personas se pierden y como tú lo dices, es una adicción silenciosa que tú no puedes detectar fácilmente de cualquier persona. Ujú. Entonces llega a tener consecuencias, te digo, y en ese momento yo también me freno, me freno. Antes de cometer algo, me freno. Porque aquí entra algo muy hermoso otra vez en mi vida. De alguna manera Dios siempre está presente y Dios me vuelve a llamar. A pesar de que ya le habías dicho adiós, Sí, ¿no? Él llega de repente y me vuelve a llamar. Y es curioso porque hoy actualmente pues sirvo en varios grupos. Tengo incluso mi propio coro de niños, y sirvo con un grupo allá en una pastoral en la sede parroquial de San Juan Bautista de Patlán. ¿Sale? Entonces, es gracias a la misma pastoral, ahí en el grupo de los jóvenes, que eres un compañero que hoy actualmente se encuentra todavía ya en una jerarquía de asesor, que es, le mando por ejemplo un saludo a mi querido amigo Arturo, gracias a este amigo que al cual aprecio bastante, yo empiezo a reconectarme nuevamente con lo espiritual. Entonces yo, te digo, es muy bonito porque yo me crió con mi abuelita, entonces por ende, casi todo el tiempo, o quiero estar allá con mi abuelita, ¿no? Yo vivo en otra comunidad y mi abuelita pues vive aproximadamente unos 40 minutos. Ujú. Entonces yo en ese momento llego con mi abuelita a su casa y me quedo a dormir una semana ahí, en ese momento de Semana Santa, ¿sale? Entonces llegan los misioneros, que son precisamente de la pastoral juvenil. Ujú. Ahí conozco a mi querido amigo Arturo, quien pues de alguna manera, pues empiezo a socializar y todo. Y pues dices, vente, ¿sabes qué? Sígueme, ¿no? Entonces yo Con andaba... ese característico es el que tiene. Sí, sí, es buena onda, Arturo. Eh, entonces él toca guitarra. Y yo en Ujú, ese momento también tocaba yo guitarra. Entonces ujú, empiezo con la música. Entonces, ven, sígueme. Ok, ahí medio andes ahí, ¿no? Y yo entonces me empiezo a ir con los misioneros y ellos van y todo. Y empiezo a acompañar todo y empiezo a llenarme de en torno a lo espiritual en esa semana tan valiosa para mí, para todos los cristianos católicos.
Semana Santa propiamente. Ujú. Entonces en esta misión yo me reencuentro con Dios. Eso Él me dice, o sea, aquí estoy. O sea, vienes de una época en la que pues dices no a Dios, en la Sí, que pues le entras como más a esta adicción y de repente el Señor te dice, aquí sigo, ¿no? sí, Aquí estoy, ¿no? En esta Semana Santa. ¿Redescubres a Dios en este momento en el que tú le dijiste no? O sea, es decir, volteas hacia tu pasado y dices, a ver, yo te había dicho que no, pero ahí seguías. exactamente. Y es en ese momento que mi vida empieza nuevamente a tomar sentido. Me empiezo yo a interesar mucho por la vida misionera. Ujú. Entonces me doy cuenta que me gusta, me encanta la vida misionera, ¿no? A través de la pastoral, en ese momento los jóvenes que acompañaban a este compañero Arturo, empiezo a retomar nuevamente el camino con Dios. Fue muy, muy hermoso porque yo recuerdo que toda esa Semana Santa, yo todas las noches, o sea, yo lloraba. Pero no lloraba por, ¿cómo te lo puedo decir? Por agradecimiento. Yo llegué a llorar, o sea, por enojo, por impotencia, porque digo, o sea, no te entiendo. Yo decía, yo no te entiendo, Dios. ¿Cómo es posible? O sea, yo me voy. Si tú hubieses querido que yo estuviera todavía, no hubiera pasado el sismo, no, nada de esto, o sea, Ujú. ¿no? Entonces yo estoy en una impotencia, ¿no? Pero me jala, me llama, me dice que ahí está y que en ningún momento me va a soltar. Entonces empiezo yo a entregarme totalmente. En ese momento de ese mismo año, yo me empiezo a interesar mucho por la vida misionera, te comento. La pastoral tiene lecciones, nuevamente porque se organizan todo esto, para nuevos misioneros, incluso hacer su proceso, es muy tardado. Conozco otro amigo, Cristian, que ya tenemos el gusto de conocer, ¿no? Claro que sí. El buen Cristian, otro amigo también, que en un retiro también lo conozco, justamente de la pastoral, que yo acudo. Y comentaré que es chistoso porque él y yo, normalmente, yo no me quería llevar con él, ni, o sea, como que rozamos ahí. Ajá, sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo, y le cuento esta anécdota, ¿no? Llego al retiro y pues yo llevaba esa impotencia también y todo, y ganas de hablar y todo de Dios. Preguntas y en ese momento Cristian estaba en el retiro y tocaba un tema, estaba presentando probablemente. Entonces yo me levanto, pido la mano, pero yo me alargo y empiezo a decir cosas, pero más que nada por mi impotencia. Entonces él Sí, sí, me sí. dice, entonces él probablemente dice, siéntate, siéntate, ¿no? O sea, bueno, obviamente, al principio, pero como que yo no quería, Ujú. y ya después recuerdo que me dice, soberbio, dice. Ya se volvió, Parece que lo estoy oyendo. ya se volvió historia esta situación. Pues Ujú. gracias a este joven también, Cristian, que era en ese momento presidente, creo recuerdo de la cognitiva de la pastoral, entonces me empieza a invitar, ¿no? A través de ese precio. Yo ni me caía, o sea, Ujú. ya así Sí, como sí, que, sí. "Ay", me dijo, yo no soy soberbio, ¿no? Incluso con su mamá, El soberbio eres tú. el soberbio eres tú, ¿no? Y me empieza a invitar y empiezo a conocer más de Dios. En ese momento empieza nuevamente mi caminar a lo que hoy actualmente sigo en el camino, ¿no? Pero desde ese momento, que estamos hablando como en segundo de preparatoria, empieza nuevamente mi caminar. Y es difícil porque pues ya me enfrento cara a cara con el problema. Ya me voy a enfrentar cara a cara. Con solamente la conciencia ya pues orientada en lo espiritual. ¿Sale? Entonces ya empiezo a enfrentarme en una batalla totalmente pesada, directa, donde ya reconozco que lo que hago totalmente no está bien. Ya no lo evades y ahora lo Exactamente, pones, ahora sí, a la luz de la fe. exactamente. Y recuerdo que si bien pues nadie sabía hasta ese entonces, pues mi problema, ¿no? Porque obviamente era una lucha interna, pues yo empiezo con todo.
a darle y a darle y a darle y a darle. Fíjate que dentro del lado personal también trae un poco de experiencias también, ¿no? Porque al salir de este panorama de la hipersexualización y querer reencontrarme nuevamente con el mundo allá afuera, pues empiezo a darme cuenta de muchas cosas. Me empiezo a darme cuenta de que existen violaciones, que existe la pedofilia, la trata sexual de menores. Entonces yo empiezo a concientizar. Y empiezo a concientizar mucho, mucho que hago de eso una lucha también. Me apropio de esa lucha. Entonces yo dije, hasta ese momento, pues Señor Jesús, yo no te vengo a reclamar porque dejaste que me pasara esa situación. Gracias, gracias, porque creo que me quieres para algo. Y me pusiste esa prueba para que tú me pusieras a mí en un momento dado de la vida, ayudar a los demás con esa experiencia de vida. Entonces yo le empiezo a agradecer, pero también le digo, pues ahora dime, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ahora qué? Ahora qué sigue, ¿no? O Ajá, sea, sí, sí, yo sí. estoy dispuesto totalmente. ¿Y cómo te puedo ayudar? Y empiezo a redescubrir mucho. Conozco incluso, no tiene hace como año y medio, un año, conozco también el ministerio de eh, Jesús, José y María, que es una rama saliente de renovación carismática, ¿no? Un movimiento muy, muy lindo, es que totalmente se enfocan en lo espiritual. Y yo empiezo a recurrir mucho a la iglesia, mucho a la iglesia. Hasta la actualidad yo me encanta ir a las iglesias y yo si yo viajo, trato de siempre, que se me atraviesa una iglesia, me meto. Y empiezo, y me empiezo a empapar, ¿no? De todo esto. Y gracias a este ministerio también, a los cuales allá en mi comunidad, gracias a Dios está el ministerio, que te igual mando un gran saludo, eh, empiezo a darme cuenta de muchas cosas, porque en ese ministerio se especia, bueno, su lucha, su carisma, ¿no? Es totalmente espiritual. Entonces yo recibo en ese momento una consejería bajo pues el legado, ¿no? Que lo establece el propio ministerio, acudo a los cenáculos de oración. Entonces reconecto todavía más, refuerzo ese agradecimiento a Dios y me reconecto más con Él a través de ese ministerio y empiezo a analizar todo, 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 todo. Y ahí es el momento en que me doy cuenta cuál es mi misión en esta vida. Me doy cuenta para qué me quiere el Señor. Entonces en ese momento empiezo a trabajar a ello. Es bonito porque te encuentras con muchas experiencias. Y te digo, a través de este ministerio descubrí muchas cosas también, ¿no? Fuera incluso de la pastoral, o sea, dentro de este propio movimiento. Y es ahí donde me empiezo a interesar mucho más todavía por la iglesia. Me enamoro mucho de la iglesia. Yo estoy enamorado de la liturgia, a mí, o sea, es algo que me encanta, ¿no? Entonces, empiezo yo a formar mi coro de niños en mi comunidad. Hay una capilla donde servimos. Ujú. Este, nos lo empiezo ya a formar, empiezo a estudiar canto gregoriano un poco, cursos de música litúrgica, todo eso. Y en ese momento, eh, pues descubro muchas cualidades propias, ¿no? Entonces actualmente te digo, está el coro, el calderijo, somos 12 en total, Ujú. 11 niños, y a los cuales pues voy pues tratando no de guiar, pero sí de apoyar en muchas cuestiones, ¿no? Ujú. Y entonces también me doy cuenta que este problema ha sido por una misión, entonces empiezo a investigar, empiezo a empaparme, a conocer qué es la pornografía, a qué se deriva, consecuencias, todo eso. Y en ese momento descubro una organización. Gracias también a una película que salió hace un año o 2 años aproximadamente, Sonidos de Libertad. Ok. Que De Eduardo Verastegui, ¿no? exactamente. Entonces sale la historia de Tim Ballard. Quien no la ha visto, pues sugiero que la vean. Es muy, muy fuerte la película, pero
te hace concientizar mucho. Conozco la organización que dirige Tim Ballard, a la cual también apoya Eduardo Verástegui, que es una organización mundial que se dedica a contrarrestar la trata de menores, trata sexual de menores. Y colaboro actualmente con la organización en algunas cuestiones, ¿no? O sea, como prácticamente en lo que puedo, ¿no? Hasta este momento. Ujú. Reparto folletos, estantes de información, o mis redes sociales comparto, que me mandan un spot, ok, lo mando y lo comparto, ¿no? Y tengo muchos proyectos en mente ahí, ¿no? Pues quisiera yo incluso no poder intensificar más mi apoyo. Y empiezo a darle gracias a Dios por muchas cosas, a aceptar muchas cosas. Y en ese momento Dios te sana. Ujú. Entonces el perdón aquí es una cosa muy importante. Cuando hay perdón, hay amor. Entonces, yo me perdono en cierta parte por muchas cosas que no pude frenar también. Y perdono a mi agresor. Perdono a todas las personas que influyeron en eso. Incluso a lo mejor si en algún momento yo empecé a tener este enojo, inconformidad hacia mis padres por no haber estado ahí, o sea, perdono. Y entonces en ese momento Dios ocupa ese espacio que tenía mi corazón con esa basura para meterse dentro. En ese momento, pues, reencuentro nuevamente esa plenitud, esa tranquilidad. Y es bonito porque también empiezo a vivir diferente mi vida personal, ¿no? Sí, claro, hay veces que pues humanamente nos ganan, ¿no? Todas las emociones y todo, somos carne, entonces, pero empiezo a vivir mi vida diferente. Em, Empiezo a cambiar mi idea, empiezo mis visiones, todas mis ideales, ¿no? Entonces yo conozco incluso a una muchachita durante la preparatoria, a la cual aprecio mucho, ¿no? Y actualmente pues somos amigos, ¿no? Eh, y empiezo a darme cuenta gracias a esta chica también. Yo creo que Dios también te pone personas, ¿no? De toda la índole, amigos, o sea, para alguna novia, novio, ¿no? Conozco una muchacha con la cual pues tenemos una situación pues, sentimental, ¿no? Y en la cual pues se hace mucho, muy presente el respeto, el cariño, el afecto, sin nada de eh, afanarse con la sexualidad, nada de eso. Entonces empiezan mis relaciones diferentes a lo que actualmente uno pensaba, ¿no? Sí, o sea, ya no algo carnal, sino un cariño que es genuino, que es Genuino. auténtico, que no busca como fin último, disculpen la expresión, terminar en la cama, sino más bien como algo que realmente pues se puede entender como un amor, ¿no? Digo, a lo mejor no un amor concreto, pero sí un amor que va iniciando. Exactamente. Y eso me ayuda mucho a comprender en torno también las cosas también que Dios tiene preparadas para mí, ¿no? Porque si bien hasta ese momento yo no había pensado como prioridad, bueno, como idea de ser sacerdote o meterme al seminario, empezar. Ujú. También empiezo a hacer ese tipo de discernimiento porque empiezo a darme cuenta, a conocer, ¿no? El amor que Dios nos ofrece, ¿no? Tanto en el sacramento del matrimonio, pues como en el celibato. O sea, el presbiterado, todo tiene un amor inmenso también. Entonces también en la vida misionar, en la soltería incluso, ¿no? Poder, Dios te ofrece muchas cosas. Entonces, es a raíz de esto que te digo, todo mi entorno empieza a cambiar, mis amistades incluso, ¿no? Claro, debido a mi misión, que actualmente, pues, te digo yo, estudio mucho acerca del tema de la sexualidad y todo, porque precisamente me doy cuenta que ese es mi objetivo, ¿no? Yo vivo esta experiencia para que el testimonio de mi vida ayude a los demás también y que pueda yo ayudar a los demás, ¿no? Entonces empiezo a estudiar y gracias a eso también tengo varios amigos, ¿no? Y a veces comentamos entre chavos, ¿no? Una pastoral, misiones, retiros, incluso algunos amigos viejos, algunos ya pues han ido, ¿no? Pues han ido por diferentes caminos y todo.
Algunos pues incluso pues ya no, como tal, ya no consolidamos una amistad, ¿no? Porque precisamente te digo, o sea, cuando tú empiezas una vida dentro de la fe, vienen cosas muy buenas y también se alejan cosas que te perjudican. Porque Dios es muy sabio, Dios es bueno y te manda también pruebas, duras también. Y eso he tenido muchas pruebas, pero he salido, porque más que nunca mi fe está ahí. Entonces hay que tener siempre esa sensación de la fe, creer en que Dios está y te puede ayudar. En la actualidad, ¿cómo estás con ese problema? Mira, Ángel, eso es muy, muy importante decirlo, ¿no? Si bien totalmente el problema ha desaparecido, pero actualmente hay tentaciones, Ángel. Y eso mismo Jesús las tuvo. Cualquier Dios se hizo hombre principalmente para demostrarnos que somos propensos a la tentación, pero que Dios nos ofrece una alternativa de contrarrestar eso. Es que, Ujú. te digo, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo te mantienes con eso? ¿Cómo me mantengo yo? Yo tengo una rutina totalmente ya establecida, porque principalmente te digo, el problema hasta ahorita ya no está, Ujú. pero la tentación ahí sigue, Ángel. Y si bien yo en mi teléfono, lo bloqueo de muchas cosas porque soy consciente del problema que tuve Ujú. y que puede regresar en cualquier momento porque el demonio es astuto. Es como el alcohólico, ¿no? Sí. Que de repente ya salió de su tiempo de rehabilitación y lo invitan a una fiesta y hay alcohol para aventar para arriba. Así lo mismo, ¿no? Sí, y no te digo que caí en el proceso, ¿eh? Ujú. Caí muchas veces caí en el proceso, pero quité totalmente esa adicción. Pero ¿qué es lo que hacía? Recurría siempre a la fe, a creer en Dios, al perdón. Y eso me ayudó a seguir más adelante, a la confesión. O sea, en ese momento caes, confiésate y acude más, refuerza tu relación con Dios. Entonces yo aproximadamente, si bien, claro, por debido al trabajo, a las situaciones en las que estoy, en los ministerios, ¿no? La labor que hago, eh, pudiera decir uno, pues no tengo tanto tiempo de ir a la iglesia, ¿no? Pero Ujú. sí he buscado una rutina donde mi relación con Dios no le afecte nada externo. Y casi siempre estoy en la iglesia. De hecho, sí, claro, salgo con amigos o así, ¿no? Pues vamos a salir, ¿no? Vamos aquí, vamos a otro lugar, al cine, pues una copita, ¿no? Algo normal, ¿no? Tranqui. Claro. Pero casi siempre me gusta estar en la iglesia. Entonces, mi relación con Dios actualmente se ha basado mucho en estar con Él totalmente, totalmente. Dentro, a través de incluso, yo te digo, de la liturgia, estoy enamorado de la liturgia, entonces yo recurro mucho a la celebración. Entonces, trato de ir por lo menos 3 veces a la semana, casi siempre son las 3 veces, a misa, ¿no? Y yo trataré incluso de ser diario, ¿no? Ujú. Pero sí trato de recurrir constantemente. Confesión, meditación en la noche. Hago mi oración. Las mañanas pues me sello, me persino, hago mi oración. E incluso algunas personas pueden decir, ¿no? Dentro de las personas que me han conocido en el área laboral, ¿no? Que luego estoy hablando solo, estoy trabajando, estoy hablando solo, pero no, o sea, Dicen, ¿qué le pasa? sí, ¿no? Estoy hablando con el Señor, ¿no? Ujú. Pero es algo, se ha vuelto para mí algo muy bonito porque incluso salgo, estoy trabajando y yo estoy en ese momento invocando a Dios y diciéndole, Señor, mira, estoy haciendo esto. Estoy platicando y con Dios puedes hablar como cualquier amigo. Claro. Y eso es lo más hermoso, porque Él te escucha, pero Él te habla en el silencio. Y, y te habla a través de las pruebas y las vivencias, a través de las personas, de una novia, de un amigo, de todo, de un drogadicto, de todo te habla a través. ¿Por qué? Porque Dios precisamente quiere eso, que estemos unidos y que busquemos vivir dignamente, porque Él nos tiene un regalo. Y claro, hay que también entender
y saber que para ganarnos ese regalo hay que hacer una superación, tener una superación, pero no quedarnos, superar ese problema y quedarnos con eso aquí, no. Si ya Dios te dio algo, te dio un problema, te dio una prueba, sal de ahí y ahora, con torno a eso, ayuda a los demás. Extenderlo, ¿no? Extenderlo, o sea, que la viña del Señor se expanda. Esa es la misión. O sea, a mí me tocó esta área, esta parte, y yo le agradezco mucho a Dios. Y es muy difícil para mí totalmente. Hoy actualmente, no te lo digo, ya incluso en la noche me han llegado pensamientos, ¿no? De la masturbación, ver pornografía, pero no, trato de no tener esos pensamientos, ¿no? Los pensamientos ahí están, el demonio te va a bombardear con todo. Vas por la calle y una muchacha se te acerca, cualquier cosa ya hoy en día. Entonces, normalmente mi rutina para lidiar con este problema actualmente, pues es lo mismo, estar en relación con Dios, en relación con Dios, rezar el rosario, tan hermoso que es rezar el rosario, meditar la pasión de Cristo. Yo te digo, actualmente dentro de la iglesia, a mí me encanta mucho, mucho cuando se acerca Semana Santa, porque para mí fue el momento en que Dios pues me jaló, ¿Lo volviste a encontrar? me volví a encontrar. Entonces yo, ahorita ya, por ejemplo, ya estamos a pocos meses ya con Semana Santa y yo estoy más que Más que emocionado. listo para la Sí, misión. sí, sí. Oye, Javi, este podcast tenemos la bendición de que lo ven personas de todas las edades y dentro de este público tan bonito que siempre nos ve, tenemos algunos jóvenes. Tú que has tenido esa experiencia de lidiar con la pornografía, de lidiar con todo este tema del aspecto sexual, ¿tú cuál es el mensaje que les dirías? Ahora que parece ser que es muy importante el hecho de que si tú ya viste esto, de que si tú ya hiciste esto, de que, ay, no, eres un, no sé, eres un persinado si no lo haces, o eres un exagerado, o eres un puritano. eh, y que a lo mejor dicen, bueno, pues es que yo, mi vida cristiana me dice esto, pero el mundo me dice esto, ¿no? La vida cristiana me dice, aguanta el matrimonio, pero el mundo me dice, es lo natural, ¿no? Es lo que se supone que te toca hacer, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Mira, yo en primero yo diría una cosa muy importante. Tienes que comprender una cosa, que el mundo te dice algo y Dios te dice algo. El mundo después de que te mueras no te va a dar nada, pero Dios te va a heredar, incluso en su palabra, Él te invita a vivir santamente, porque Él tiene una misión, Él quiere que tú llegues a ese lugar que tiene preparado, ¿no? Entonces, mi mensaje siempre es, si puedes escoger entre el mundo y Dios, escoge por lo que más te convenga. Y te voy a decir algo, el mundo no te conviene. Dios te ofrece eternidad y bienestar, te ofrece amor total. El mundo, momentos. Y también otra cosa que yo siempre recomiendo a los jóvenes. Si tú ya tienes este problema, reconoce y acepta y estúdialo. Conoce tu problema. No te quedes ahí, conócelo y tú solito te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo y lo que puedes llegar a hacer. Mi mensaje siempre es, ten fe en el Señor. Ten fe y trata de hacer el mejor bien posible que puedas en este mundo y servir a los demás. Oye, Javi, ya por último, me encanta la manera en cómo has visto toda tu historia de vida hasta el momento. Déjenme decirles, Javi tiene 19 años, por si piensan que tiene un poco más. Javi tiene 19 años. Entonces, la manera en cómo has visto tu historia de vida desde el punto del abuso hasta el punto de la pornografía y que lo has visto, como lo dice el Papa Francisco, con ojos de fe, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a estas personas que a lo mejor por ahí tenemos entre el público que les puede llegar este mensaje? Que a lo mejor dicen, es que Dios es malo porque me mandó esta experiencia o porque tuve esto en el aspecto del abuso también, ¿no? Que comparten esta experiencia contigo. ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías
para que ellos también puedan ver su historia de vida, lo que sea que les haya pasado, con ojos de fe. Muy importante recordar que todo lo que pasa en este mundo eh, tiene una consecuencia y si es algo bueno, da fruto, ¿no? También recordar que todo lo malo es de origen diabólico. Y por eso mismo tienes que comprender que si tú tienes una experiencia a la cual no puedes aguantar y totalmente te ha destruido, entonces busca esa tranquilidad y busca sanar. Lo mejor que pueden hacer es perdonar. El perdón te hace libre. Y con esa libertad podrás dar fruto. Pero primero tienes que perdonar. Pues Javi, ha sido un gusto de verdad tenerte aquí en el confesionario. Muchas gracias por compartir tu historia de fe, tu historia de vida con nosotros. De verdad que creo que tanto para los que nos ven como para quienes estamos aquí, pues es algo muy enriquecedor. De verdad, muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación. Pues igualmente muchas gracias por este espacio brindado y pues siempre recuerden que entre más estemos con Dios, mejor tenemos una misión, mejor vamos a poder vivir en tranquilidad. Y también vamos a dejar los números y bueno, los contactos de la asociación en la que tú estás, para que también, bueno, quien lo busque, pues pueda encontrarlo. Sí, claro. Y amigos, pues es así como llegamos al final de un episodio más del Confesionario. Les agradecemos que nos hayan visto, que hayan llegado hasta este punto de la entrevista. Recuerden ponernos sus comentarios, algún mensaje que tengan para el buen Javis, alguna anécdota, alguna pregunta que ustedes tengan que también les podamos responder, o sugerencias de los temas también. Nos ayudan mucho sus comentarios. No se olviden compartir este capítulo en sus redes sociales, con sus amigos, grupos parroquiales, y bueno, para que este mensaje llegue a esas personas que son de la iglesia, pero también a esas personas que aún no están en la iglesia. Así que bueno amigos, pues nos vemos en otro capítulo de El Confesionario. Hasta la próxima.